Muy buenas tardes, un jueves más volvemos en la Escuela de Letras a las presentaciones de novedades de la Editorial Regional de Extremadura. Me presento, soy Luis Sáez Delgado, en la actualidad director de la Editorial Regional de Extremadura, que es una editorial pública y depende de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, y que en primer lugar, como hacemos siempre, pero además es lo correcto, junto con nuestro saludo, queremos agradecer en primer lugar a UPEX, que nos propone y que además nos facilita esta enorme oportunidad de difundir nuestras colecciones y nuestros nuevos libros, nuestras novedades, a la Escuela de Letras, esa iniciativa que surge en un momento donde parece que surgen tantas cosas, que es un momento de dificultad, 2022, 2020, el momento de la pandemia, donde de repente parece que esa idea clásica de los talleres literarios es necesario reescribirla de algún modo y se hace a través de esta ya mucho más compleja escuela de letras que ofrece módulos, créditos, actividades, etcétera. También un agradecimiento importante al Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura, que gracias a su Facebook y a su trabajo de difusión permite que muchas bibliotecas y clubes de lectura de toda Extremadura puedan asistir a este encuentro. Y por último, un saludo un poco remoto a todos aquellos y aquellas que nos vean en YouTube, en el repositorio de encuentros digitales que AUPEX y la Escuela de Letras ofrecen. Hoy, con una novedad que es este libro, Temperamentos Básicos, de Tente Garrido, un libro de poemas y que, bueno, pues corresponde a este ciclo donde la próxima semana será una novela, Dominios del Olvido, de Juan Antonio Paniagua, y así sucesivamente. Pero hoy nos interesa mucho señalar que estamos con un muy joven autor, Tente Garrido, que aparece en la colección Geografías, que siempre hemos dicho que quiere trazar el nuevo mapa de la literatura en Extremadura, o el mapa de los nuevos nombres de la literatura en Extremadura. Y en este caso, el mapa que aparece siempre, o el plano que aparece siempre en su cubierta, corresponde, creemos que del gusto del autor, a un plano de la ciudad de Michigan, en Estados Unidos. Hay algo que me gustaría señalar de Tente Garrido. Tente Garrido tiene una doble condición en su obra y en su trayectoria. Dentro de su juventud es profesor, vive en Valverde del Fresno, en el norte de la provincia de Cáceres, norte de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Es especialista además en literatura y en pedagogía y trabaja como profesor de portugués. Lo que, por otro lado, a nosotros nos parece que es un vínculo importante para la editorial regional, para esta editorial pública de la Junta de Extremadura. Ese vínculo con Portugal nos recuerda que tenemos una serie que se llama Letras Portuguesas. Bien, Tente tiene como una especie de doble condición que lo hace un autor especialmente interesante. Por un lado, hay como una especie de alteridad entre sus libros. Temperamentos Básicos, ahora lo veremos, está muy basado en el pensamiento griego y en la fórmula que la tradición filosófica griega utilizó para entender la naturaleza humana. Pero es que tiene otro título de poesía que se llama Glory Hall, que no es precisamente filosofía griega, sino que al contrario, pues es una referencia muy clara a una práctica sexual, festiva, etcétera, y bueno, pues a un universo muy diferente. Por otro lado, hay otra contraposición en la obra de Tente y en su forma en su escritura y en su poética, que es por un lado, por ejemplo, este libro basado en la teoría de los humores, una teoría que por otro lado atraviesa toda la historia de Occidente en muy diferentes autores, es decir, Tente Garrido es no solamente heredero de esas teorías de la primitiva medicina griega que podemos encontrar, por ejemplo, también en textos filosóficos como el de Aristóteles, sino de una tradición que llega al Renacimiento, una tradición que llega a la Ilustración, una tradición que llega a una especie de medicina alternativa. Pero bueno, pero es que al mismo tiempo Tente Garrido es músico, presenta o plantea este libro casi como un álbum, como un antiguo de estos LPs de vinilo que tanto adoramos todavía, y de hecho es músico de un grupo de rock, de Anticracia. Al mismo tiempo, ese rock y esa Anticracia con K contrasta con ese gusto por la literatura portuguesa y que es una literatura que le ha influido mucho. Bien, es verdad que este es un libro donde las citas no son precisamente de literatura, sino que son de letras de canciones
que podemos llamar también clásicas. Es decir, creo que el siglo XX es un siglo que en su propia trayectoria es también como una especie de historia de la humanidad, o al menos una historia de la humanidad, no iba a decir en Occidente, no, mucho más que en Occidente. De manera que tiene su música clásica, que es el jazz, tiene su música popular, pero que sin embargo está completamente imbricada en el jazz, en el blues, etcétera, que es el rock, tiene sus propios clásicos, sus propios poetas, Bob Dylan, Leonard Cohen, Lou Reed, etcétera, y él participa perfectamente de ese siglo extenso que es en realidad una historia de la humanidad. Yo creo que todos estos rasgos hacen de Tente Garrido un autor especialmente destacado y un autor singular. Temperamentos Básicos tiene al mismo tiempo una doble condición también. Por un lado, su estructura es la de un libro de poemas que tiene un preámbulo y luego los humores, un apartado para cada uno de los humores, melancólico, flemático, sanguíneo y colérico, pero al mismo tiempo tiene incluso una hidden track, es decir, un corte escondido, tiene un epílogo que es un epílogo fascinante, muy bien escrito, de Felipe Rodríguez, uno de sus más cercanos lectores, un conocido profesor de literatura. Tiene quiero mostrarlo, un colofón especial, un colofón verdaderamente lírico y literario. Tiene multitud de citas, estoy viendo, por ejemplo, ahora de Bob Dylan, estoy viendo de James Morrison, estoy encontrándome, por ejemplo, con citas, vamos a ver si hay alguna más, de Maradona, por ejemplo, está con el pensamiento en el pibe de oro Maradona, es decir, hay un juego permanente y una complejidad en la obra de Tente Garrido que creo que hace, primero, un autor de un libro muy, muy especial y, sobre todo, un autor que seguro que nos va a dar libros posteriores y muy llamativos. Entre otras cosas porque bebe de muchas más fuentes de la que suele ser habitual en un autor. Es decir, no bebe solo de fuentes literarias, sino que esa cultura, eso que hemos llamado cultura popular, que parece que solo Marvel no es muchas más cosas, es sobre todo una enorme tradición de alrededor de 5 décadas ya de blues, de rock, de muchísimas variedades musicales, y que él creo que he asimilado perfectamente. Pero quien debe hablar esta tarde no soy yo, evidentemente, sino que es Tente Garrido, a quien ya le vamos a saludar. Tente, muy, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Bien hallado, muchas gracias. Muy bien. Pues si quieres saludar o si no entramos aquí al trapo. Sí, bueno, yo en principio me gustaría dar las gracias a UPEX, a la Escuela de Letras, por darme esta oportunidad de estar aquí con este poemario y mostrarlo, poder hablar de él. A ti, Luis, por supuesto, por acompañarme y por todo el trabajo que hay detrás y que has hecho para que este libro esté ahora mismo, pueda estar en las manos de quien se quiera hacer con él. Y nada, simplemente agradeceros poder estar aquí, poder hablar del libro, así que cuando quieras empezamos. Fenomenal. Pues yo te invitaría entonces, si te parece bien, a leer un poema. A leer un primer poema para que quienes nos acompañan esta tarde puedan entender un poco cuál es el ambiente en el que nos estamos moviendo. Vale, perfecto. Mira, voy a empezar. Me gustaría leer en primer lugar uno de los primeros poemas del libro, el que abre el apartado de melancólico. Luego hablaré un poquito de por qué esta división y por qué todo esto. Este poema se llama Héroes. Y comienza con una cita, lo has comentado antes, para mí las citas son muy importantes porque creo que las citas ubican un poco el poema, la sensación, el momento, y son citas en este libro que está planteado un poquito como SLP, son citas pues de autores muy significativos del siglo XX, siglo XXI, autores muy cercanos a mí y de la música popular en general muy cercanos a todo el mundo, que han sido muy influyentes. Este empieza con una cita de David Bowie, de su canción Héroes, además, que se titula igual que el poema. Y bueno, y la canción dice algo así, traduciéndolo al castellano, que bueno, podemos golpearles para siempre y podemos ser héroes, aunque sea solamente durante un día, ¿no? Y es un poco la sensación esa heroicidad, aunque sea fugaz, que todos necesitamos sentir en algún momento. Y bueno, el poema se llama Héroes y dice así.
Devuélveme a la orilla de aquellos días de viento y espuma, perdido en nubes y horquillas. Devuélveme al salitre pegajoso que cubría mi piel, a las noches claras del lado oscuro, a los muros pintados, coronados con botellas rotas, a la sangre en la boca, la nariz anestesiada, la prisa, la nada que siempre esperaba bajo la cama. Devuélveme a los días salvajes, eternos y chirriantes, a las fugaces madrugadas que todo lo compensaban, a los bares, las calles, los cubos de basura, al resquicio de locura que se esquinaba en tus dilatadas pupilas. Devuélveme a la vida. Fantástico. Pues yo empezaría con una pregunta un poco para que nos conozcamos al autor. ¿Quién es Tente Garrido? Bueno, Tente Garrido como has dicho, es un maestro de portugués que vive aquí en la frontera, en Valverde del Fresno, que llevo aquí bastante tiempo ya. Acabé aquí por casualidad, acabé o llegué aquí, no sé dónde acabaré, pero bueno, yo tengo un bagaje, yo además soy hijo de maestro, con lo cual me viene de familia y he viajado mucho, me he movido mucho y me he nutrido de muchísimos lugares. Por la profesión de mi padre, claro está, pues siempre he estado en continuo movimiento y eso, bueno, eso creo que se nota en mi forma de entender tanto la vida como la literatura. Me crié prácticamente, me fui muy pequeño a Portugal, a Lisboa. Mi infancia, mi primera adolescencia la pasé allí, lo cual me hizo también, me ha hecho tener esa conexión con todo lo luso, con Portugal, con ese país vecino. Y, y bueno, escribo desde que tengo uso de razón. Empecé a escribir y bueno, es verdad que antes has dicho que un joven poeta, yo te agradezco mucho lo de joven, vamos a dejarlo ahí, no desvelaremos la edad porque me voy a quedar con lo de joven, pero sí es cierto que bueno, que es verdad que siempre he escrito, no entiendo la vida sin escribir, pero no, nunca tuve la urgencia, por ejemplo, de publicar, nunca tuve esa presión ni esa ansia, porque al final escribir para mí ha sido siempre una necesidad. Y como una necesidad, como algo que haces, como el respirar o el ponerte en movimiento cada día, pues es algo que he naturalizado y que he llevado conmigo a cualquier sitio en cualquier momento de mi vida. Entonces, bueno, lo de publicar viene un poquito ya a otras alturas, cosa de la que no me arrepiento, porque creo que publicar ya a estas edades a las que yo he empezado a publicar ha hecho que haya podido construir o encontrar o que me encuentre esa voz que todo autor busca, que al final por mucho que la busque te tiene que encontrar ella. Y yo creo que en el momento que mi obra sale a la luz y se publica, ya es una obra que se puede, que es reconocible y que es propia. Entonces, el no tener esa urgencia pues ha hecho que pueda construir esa voz y a mí y me siento muy cómodo con ello. Y bueno, básicamente eso, pues una persona que escribe por necesidad y que está muy contenta de poder exponer y presentar al resto del mundo pues su trabajo. Sí, efectivamente. Y de hecho, tu trabajo en Glory Hall y en Temperamentos Básicos es un trabajo que sabes que ha tenido repercusión, ¿verdad? Ha tenido lectores a veces muy competentes. Es el caso, por ejemplo, de Felipe, cómo analiza tu libro, pero es el caso de otros muchos. Creo que esos lectores, una de las cosas que más les ha seguramente llamado la atención es la arquitectura del libro. Hemos comentado que el libro tiene un preámbulo, los cuatro humores o temperamentos básicos, un apartado de recapitulación, esa side track que hemos comentado un poco como juego privado, ¿verdad? ¿Cómo te planteas tú cada uno de esos apartados y qué reúne cada apartado del libro? Pues mira, me resultaba muy interesante las teorías de los humores de las que hablabas antes. Hipócrates podríamos decir que es quien de donde parte la teoría de los humores, con la bilis negra, la bilis tal, que además es una teoría que está muy cercana, bueno, surge de la medicina antigua y bueno, define al ser humano con esos cuatro humores, pero es algo muy relacionado con la medicina. Es posteriormente, después de Hipócrates, Galeno de Bérgamo, quien plantea la teoría de los temperamentos, que es una teoría que me resulta muy interesante,
donde además es una teoría que fundamenta, incluso sienta las bases de lo que es la psicología luego moderna que se va construyendo a partir de esos temperamentos de Galeno de Pérgamo. Entonces me resultaba muy interesante el definirnos con esas, cómo se define al ser humano con esos temperamentos y cómo nos vamos etiquetando y encasillando, pero siempre jugando con esa mezcla de temperamentos. Como no somos un solo temperamento, no somos coléricos ni somos melancólicos, siempre tenemos una mezcla de todo y en cualquier momento podemos sacar a relucir uno de esos temperamentos o varios de esos temperamentos a la vez. Entonces la complejidad esa del ser humano, porque a veces las teorías simplifican mucho para poder meternos en harina, pero luego vemos cómo esas teorías tan simplistas se van complicando porque somos seres muy complejos. Entonces, aparte, entra este TOC mío diagnosticado que me hace necesitar organizar y tener un orden en las cosas y poder cuadrar bien todo el trabajo que hago. Entonces, me venía muy bien la teoría de los temperamentos para poder trabajarlo, para poder distribuir el libro. También quería dar esa sensación que hemos conocido durante la segunda mitad, sobre todo del siglo XX, con la música de los discos temáticos, donde esos LPs que se separaban en partes, que contaban un todo. Bueno, incluso en la música clásica tenemos a Vivaldi con las 4 estaciones, o sea que tampoco hay que dejarlo todo en la época moderna. Entonces me gustaba mucho estructurarlo, necesito muchas veces para trabajar ese tipo de estructuras y los temperamentos me llamaban mucho la atención. Además, hay profesiones que siempre me han resultado muy curiosas porque, aunque a veces puede parecer un libro muy oscuro en algunos poemas o un poco pesimista, yo soy un optimista enfermizo. Confío y creo plenamente en el ser humano. Y prueba de ello, para mí, es, por ejemplo, este tipo de profesiones como la medicina, que tienen un juramento hipocrático, ¿no? Como fuera de toda ley establecida, que ya son leyes establecidas por el hombre, lo cual ya hace que seamos unos seres racionales, que ponemos normas para que esto no sea una selva. Pero es que además hay normas que no atienden a leyes, y yo soy médico y yo hago un juramento en el que me comprometo a no traicionar mis principios, a no traicionar al paciente. Entonces, esas cosas siempre me han, en la abogacía, incluso el secreto de confesión en los católicos o en los cristianos. Entonces, eso me resulta muy llamativo, ¿no? Que haya ese tipo, que creemos ese tipo de códigos que hacen que nos respetemos y que nos ayudemos incluso unos a otros. Entonces era todo un compendio de cosas que me llamaba mucho la atención. Luego me gustaba, aparte de la estructura, darle ese toque de LP que decíamos, con la hidden track, con esa pista oculta que nosotros hemos conocido, con esos discos que comprábamos, que poníamos y que de repente se quedaba en silencio porque acababa el disco y aparecía una canción, una pista oculta que no sabíamos que estaba ahí, o que nos había contado un amigo que ya lo había escuchado. Y la sensación esa era como una sorpresa, como un regalo que venía de repente y siempre me parecía una maravilla. De hecho, a veces poníamos discos a ver si había una pista oculta, acababa el disco, quítalo, que ha terminado, no, espera, que a lo mejor hay algo más. Entonces, esa sensación me gustaba dársela también a este libro. Y con respecto al epílogo de Felipe, es que no puedo pasar por alto, porque Felipe, aparte de un gran escritor, porque tiene, o sea, a mí me parece una maravilla cómo escribe, es un amigo de hace mucho tiempo, una persona que para mí ha sido muy importante, es mayor que yo, él es amigo de mi hermana, estudiaron juntos, yo lo conocí entonces cuando yo era un joven adolescente que empezaba a escribir, y él veía mis cosas, cuando venía a casa a ver a mi hermana, pues me pedía a veces ¿qué estás escribiendo? ¿Qué estás haciendo? Me leía, me hacía sus críticas, entonces para mí siempre ha sido como un referente, y cuando surgió la posibilidad de publicar este libro, me hacía muchísima ilusión que Felipe participara de alguna manera, y es una forma, es una trampa al fin y al cabo, porque es una forma para mí de agradecerle el que ha estado ahí y que para mí ha sido un referente, pero también es una trampa porque es una forma de tener yo su trabajo cerca del mío, que a veces, se lo he dicho a él, a veces me arrepiento un poco, porque como es un epílogo que está al final, que esa era la idea que teníamos, que se leyera la obra de una forma
que te presentaras virgen ante la obra, que no conocieras nada, que te la encontraras de repente y luego al terminar leer el epílogo con otra idea, con otro planteamiento y volver para atrás y descubrir cosas diferentes. Y bueno, es verdad que se lo he dicho que a veces me he arrepentido de ello porque una vez que lees mi obra y luego lees a Felipe, digo, jo, la gente no va a querer volver a lo mío, con lo bien que escribe Claro, este tipo. Pero bueno, se lo agradezco fenomenal. muchísimo. No quería Sí. dejar pasar la oportunidad de volver a agradecer a Felipe que haya formado parte de este trabajo. Pues yo quería cambiar de tema, pero a través de un poema, que vamos a leer otro texto, si te parece, y vamos a hablar otras cosas. Vale, ahora voy a leer un poema que se llama Toc, precisamente, y dice así. Pinzas para la ropa, platos sucios, bolsos, carteras, purpurina, ascensores, tubos de neón y coleteros, jamón, queso, salchichas, huevos fritos, huevos cocidos, pasados por agua, pan, leche, café, carne, cualquier tipo, pescado, vino tinto, blanco o rosado, ron, pornografía, televisión, drogas blandas, mejor duras, muy duras, onanismo, tristeza, depresiones, desorden, impensable orden, galletas, pistachos y castañas asadas, dolor, mucho dolor a veces sin sentido, el asesinato como obsesión, el rencor y la rutina como vicios, duda, higiene, perdón, la soledad sobre todas las cosas y, cómo no, siempre y para siempre, el dichoso miedo. El amor, bueno, el amor es prescindible, como la poesía o la paz espiritual. Josefina me gusta muchísimo. Y además, leído por ti aún más. Esto me lleva a preguntarte por un par de cosas que además este poema viene a propósito. Una es tu parte gamberra. Es decir, en el libro es verdad que hay momentos en los que rompes con esa armonía clásica de lo lírico para de repente pues volver a colocar al lector un poco en el presente. Es decir, soy Tente Garrido, soy el poeta, pero también soy muchas más cosas y una de ellas, o consigo que tú te des cuenta de mi pluralidad rompiendo esa armonía. ¿Cómo es el Tente Gamberro de este libro? Bueno, pues es lo que comentábamos antes, ¿no? De los temperamentos, cómo no nos podemos definir con uno o con otro únicamente. Entonces yo entiendo entiendo la poesía como entiendo la vida. Soy una persona que se mueve mucho por sensaciones, sentimientos y sensaciones. Eh, a mí me inspira para ponerme a escribir, para hacer cualquier cosa, puede partir de un olor, de un sonido, de la música, está muy presente siempre. Este tipo de cosas a mí, los impulsos, me muevo mucho por impulsos. Entonces, eso significa, claro está, que mi vida se ha movido mucho por impulsos también. He cometido muchos errores, como todo el mundo, errores que no querría volver atrás ni redimirme, porque al final somos todo lo que hemos vivido y estar aquí y hacer esto y el trabajo que yo llevo a cabo viene de todas unas vivencias. Y sí, entiendo que la vida mancha y que tiene que manchar y que tenemos que ensuciarnos y que tenemos que tirarnos al barro. Para mí es básico, es esencial. La belleza está en cualquier tipo, en cualquier sitio, perdón. Para mí es bello. En el primer poema que he leído, por ejemplo, hay una imagen que a mí me resulta muy llamativa. Me gusta mucho que son los muros coronados con botellas rotas, por ejemplo. Podemos Es ver muy un potente muro esa con imagen, sí. Claro, podemos ver un muro con esas botellas clavadas, esos cristales que puede dar un destello de luz y que pueden reflejar esos colores y nos puede parecer un momento, podemos vestirlo incluso a media tarde, la puesta de sol reflejada en los cristales del muro, dando destellos de colores y puede ser una imagen preciosa, pero no podemos olvidarnos que detrás de eso hay una persona que tiene algo que quiere proteger, que no confía en que otra persona le vaya a respetar y va a querer entrar, incluso a hurtarle lo que tenga dentro, y que se le ocurre una de las ideas más retorcidamente criminales, que es poner cristales para que el que se asome, lo que le pueda pasar, bueno, es digno de las mentes más retorcidas de la humanidad. O sea, entonces, al final, en esa belleza también está ese punto muchas veces criminal, ese punto sucio que todos tenemos. Entonces, ese Tente gamberro, ese Tente que ha vivido días, que ha vivido noches, que ha estado en situaciones y que cree que de todas ellas siempre se puede sacar algo bello, algo hermoso, que es digno de ser reseñable y hay que resaltar. No creo que solamente un lado del muro sea interesante. Creo que de los dos lados hay cosas muy interesantes.
Pues uno de los temas que, ahora que lo dices, uno de los temas que tú te acabas de definir como un optimista irredento, ¿verdad? Y sin embargo, es interesante porque tu libro, entre los temas que me parecen recurrentes, uno de ellos, y además que creo que es bastante contemporáneo, bastante en la agenda del día, es el de la salud mental. Hablas mucho del equilibrio, del romperse, del reconstruirse. Supongo que también tiene mucho que ver, evidentemente, con los temperamentos, claro. Claro, sí, no, y además porque además vivimos un momento, nosotros somos una generación, mira, el otro día leía, de hecho estoy ahora a vueltas con el último libro de Ben Clark, que me hice con él el otro día, y leía una entrevista de él y tal, y es verdad que nosotros somos una generación, nosotros no hemos pasado una guerra, no hemos pasado una posguerra, nosotros somos una generación que hemos estado un poquito entre algodones, y se nos ha puesto en ese lugar, como somos la generación de la queja sin motivo, somos la generación que ha tenido todo lo que quería. Y sin embargo hemos sufrido igual que todo el mundo y sufrimos y adolecemos de este tipo de cosas como la salud mental. Tenemos problemas que no tenían nuestros padres porque tenían que buscar la forma de llevarse algo a la boca. Cuando tú tienes que buscar la forma de llevarte algo a la boca, la salud mental no es tan importante, ni siquiera reparas en ello. Cuando tienes unas necesidades primarias, unas necesidades básicas cubiertas, seguimos teniendo problemas y son problemas, además somos esa generación a la que se nos prometió, porque yo sigo perteneciendo a esa generación denominada generación X, esa generación que estábamos sobradamente preparados para todo, que se nos prometió íbamos a ser mejores, igual que nuestros padres superaron a los suyos, y de repente nos encontramos un mundo donde esas oportunidades pues no estaban tampoco, y que éramos muchos para las mismas oportunidades, y que ha habido otro tipo de cambios. Entonces, es verdad que la salud mental juega un papel muy importante en nuestro desarrollo incluso en la forma de relacionarnos, ¿no? Nos planteamos cosas que antes no nos planteábamos. Entonces, sí, creo que es algo muy importante, pero igual que nos derrumbamos y caemos, volvemos a levantarnos. O sea, ese resurgir, ese fénix que constantemente resurge de sus cenizas y vuelve para que volver a quemarse, porque también somos un poquito como personas. Mira, ahora mismo me viene a la cabeza el mito de Sísifo, pero no el mito de Sísifo clásico, sino el mito de Sísifo de Albert Camus, por ejemplo. Cómo Camus define a Sísifo con ese castigo eterno y compara al ser humano, compara al hombre con ese Sísifo que carga una piedra, pero es que en su condena está su historia y es optimista con el mito de Sísifo. Albert Camus no lo pone como algo. Realmente a mí, yo lo veo también un poco así, o sea, vamos cargando esa piedra, vamos subiendo, la piedra vuelve a caer, pero ahí es donde está, en esa condena nuestra está también nuestro recorrido y está nuestro camino y es lo que nos hace marchar, ¿no? De una forma o de otra. Y sí, es verdad que la salud mental, los problemas mentales, este tipo de temas están muy presentes, pero porque están muy presentes en nuestro día a día. O sea, lidiamos con ello. Y yo además como docente, ni te quiero contar, ¿no? O sea, cómo nosotros vemos y cada vez más en niños y niñas, cada vez más jóvenes, a más temprana edad, como este tipo de situaciones son muy comunes. Y vivimos en una sociedad que todavía no da la respuesta necesaria a esto, que no tenemos, no nos ampara ni la seguridad social para este tipo de cosas. O sea que sí, es algo que está muy, muy presente, sí. Oye, Tente, ¿tú dirías que Temperamentos Básicos es un libro generacional? Mm, en esto tengo yo mucha controversia, porque así como soy un gran lector y sobre todo de poesía, siempre me ha encantado, aunque he de reconocer que yo empecé leyendo las canciones en los discos, antes de leer cualquier libro de poesía. Esa fue mi primera poesía. De hecho, yo cuando empecé a escribir, casi que escribía, tenía melodías en la cabeza y le ponía letra a esas melodías. Así empecé yo a hacer mis primeros poemas, ¿no? Siempre tenía una melodía dándome vueltas. Por eso creo que son poemas con mucho ritmo, porque siempre me busco esa sensación musical, ¿no? Pero, pero es verdad que he leído mucha poesía, que nosotros hemos leído, la poesía se ha establecido, se ha englobado siempre y se ha construido por generaciones, la generación del 27, del 98, la generación de los 50, que está muy bien. Etiquetar muchas veces es muy importante porque sitúa y para la hora de buscar y de poder meterte de lleno en los asuntos, viene muy bien tener este tipo de referencias. Pero creo que
esta generación mía ya ahora mismo, incluso en el ámbito, hablando del ámbito de la escritura, sobre todo de la poesía, creo que hemos perdido ese referente de generación. Creo que hace tiempo que no podemos hablar de una generación. No hablamos de la generación de los 2000, de la generación de los 2020. Creo que ya casi no se habla y creo que eso es un punto muy positivo, perder ese punto generacional, aunque es imposible no pertenecer a una generación y que en tus temas, como hemos hablado antes de la salud mental, de la música, haya unos temas recurrentes, haya unos lugares comunes para los que nos hemos ido criando en según qué contextos históricos. Esto es así, o sea, es innegable. Pero creo que hemos acabado un poco con ese tipo de etiquetas en la poesía generacionales, de lo cual yo me alegro muchísimo porque no lo veo tan necesario. Incluso ha hecho, a ver, hay muchísima gente maravillosa escribiendo cosas estupendas, pero cuando hablamos de esas generaciones, por ejemplo, podemos decir de memoria un montón de poetas pertenecientes, pero no podemos o no nos salen tantas poetas, mujeres. Y hoy en día, por ejemplo, al no estar englobados en nada, ahora mismo sí podemos hablar de poetas, mujeres, jóvenes que escriben, podemos hablar de Jordán, podemos hablar de Luna Miguel, podemos hablar de Ada Salas en Extremadura. Tenemos muchos referentes femeninos que yo creo que también tiene mucho que ver con que no haya un vínculo, o sea, un vínculo, con que no haya un grupo cerrado, la generación de tal, la generación de cual, donde entras o no entras, no son círculos cerrados, no es un equipo, no es un club selecto, o sea, está todo muy abierto, entonces entra de todo y sale de todo. Y creo que eso es muy positivo. Entonces, ¿hay algo generacional en mi poesía? Sí, tiene que haberlo, por pura lógica, por puro existencialismo, porque estamos aquí y porque tengo unas vivencias que se asemejan a muchos de las personas y de hombres y mujeres que han crecido como yo, que han escuchado la música que yo he escuchado, que han visto al equipo A en la tele y el 1, 2, 3. Y sí, creo que tenemos lugares comunes en los que todos y de los que nos hemos nutrido. Pero no sé si ahora se puede hablar de generaciones y me gusta que así sea, me gusta que haya esa libertad y que esté todo mucho más abierto. Fenomenal. Oye, elige un poema que tenga que ver con la música, porque voy a preguntarte un par de cosas de música. Vaya, uno que tenga que ver con la música. Venga. ¿Qué te parece bien? Mira, voy a leer uno que se llama, que es también de la primera parte de Melancólico, que se llama Brainstorming y dice así: los sábados salíamos, pero no nos gustaban, porque siempre se nos iban de las manos. Los sábados éramos demasiado guapos. Los viernes eran mejores, preámbulos sin expectativas. Al caer la tarde surca las calles del polígono desierto un formondeo. Pelamos los cables que cortocircuitan nuestros cerebros en el interior. Vender cobre para comprar noches sin sueño. Tabaco rubio, risquetos y pizquillas, risas y canciones, CDs rayados y bolsitas de plástico. Más tarde volvemos al barrio. Los viernes marcábamos el compás. Los sábados solo bailábamos. Me gusta mucho. Has hablado, bueno, tu vinculación con la música, hemos insistido mucho, cada vez que bebes agua de tu taza con Abbey Road, lo entendemos. La música, es verdad que tú has hablado de los referentes musicales, ahora te vamos a preguntar, has hablado de esa vivencia. Quería preguntarte una cuestión un poco más técnica, es cómo influye la música en tu versificación a la hora de escribir versos, de mover los acentos y las sílabas y el verso. Pues influye mucho porque para mí es muy importante. Yo, así como hablaba antes que me muevo mucho por impulsos, por sensaciones, la música está muy metida en mí. O sea, cuando a veces con los amigos, cuando hablamos estas preguntas que nos hacemos, a veces, si tuvieras que tal, si fueras tal, y yo muchas veces cuando digo, si pudieras perder un sentido, ¿cuál perderías? Nunca elijo el oído. No sería capaz de vivir sin escuchar, sin oír música, todo tipo de música y todo tipo de sonidos que hay en nuestro entorno. Entonces, para mí la música es muy importante porque el ritmo es muy importante, siempre lo he dicho y siempre lo defenderé. Creo que necesitamos ritmo para todo, respiramos, nos movemos, caminamos, todo lo que hacemos en la vida tiene un ritmo y cuando esos ritmos se rompen o se cambian, hay un cambio en nuestra forma de actuar o en nuestra forma de ser. Entonces, mi poesía no busco otro tipo de cosas, o no me sale buscar otro tipo de cosas, o no me encuentran otras cosas, pero sí el ritmo sí me parece necesario, básico. De hecho, me cuesta mucho
leer la poesía en voz alta, creo que le pasa a la mayoría de los autores, porque concibo la poesía cuando yo tengo que escribir, cuando me viene una frase, cuando algo entra en mi cabeza, está en mi cabeza y soy capaz de tenerlo dando vueltas y soy capaz de escribirlo. Y al escribirlo tiene un sentido y tiene un ritmo al ir leyéndolo para mí. Cuando lo leo en voz alta a veces me cuesta un poco. Esa musicalidad ya externa tienes que buscar cómo hacerlo. Y es muy importante los ritmos. Los ritmos para mí, el ritmo es muy importante. Entonces, mi poesía está muy influida por eso, por la música. Necesito saber cuando escribo, me sale solo, me sale muy... A veces hay que trabajar, hay una técnica para todo, hay que trabajar mucho las cosas. Pero me sale muy de una forma muy natural el que las cosas lleven un ritmo, una cadencia y siempre parezca una especie de canción. Además es que me parece maravilloso, excepto algunas cosas de una música más progresiva y más... Pero la sensación esa maravillosa metáfora de la canción de resolver el mundo entero en 3 minutos, que tenga un principio, que contemos una historia con su planteamiento, su punto de giro, su desenlace y que todo sea en 3 minutos, todas esas sensaciones, todo lo que puede uno llegar a sentir, a sufrir, a llorar y que lo cerremos de golpe a los 3 minutos, 3 minutos y medio, me parece maravilloso, me parece uno de los grandes logros de la humanidad. Yo trabajo mucho, por ejemplo, yo escribo muchísimo. Soy capaz de escribir poemas de 20 páginas que reduzco a cuatro versos, a 2 estrofas, porque necesito que sea básico, esencial, lo necesario, que la idea venga, que el golpe te dé, que ese latigazo te llegue. Y eso lo hacen mucho las canciones. Entonces lo tengo muy metido dentro. Ya te digo que yo los primeros poemas que yo escribía, lo hacía con melodías, incluso de canciones que conocía, le ponía una letra diferente y a veces pues buscaba esa rima, claro, cuando haces canciones buscas la rima, luego te olvidas de ello, porque la rima al final no te la pide un poema si el ritmo funciona. Entonces sí que es muy importante que lo trabajo mucho, pero de una forma muy natural, esa musicalidad. Creo que la poesía tiene que tener esa musicalidad, pero yo creo que todo tipo de literatura. Al final, cuando se pierde el ritmo, todo es muy tedioso y necesitamos de ese ritmo constante, ese diapasón que nos va llevando y nos va acompañando. Fenomenal. Oye, una pregunta literaria. ¿Tú eres más de Bob Dylan o de Lou Reed? Pues mira, a Bob Dylan hay que agradecerle. Soy del primer Bob Dylan, de aquellos primeros años maravillosos. Bueno, cuando traiciona sus raíces y coge la guitarra eléctrica, por supuesto, no los primerísimos, pero a Bob Dylan hay que agradecerle que por fin haya entrado haya entrado el rock and roll en los premios Nobel. O sea, es que hemos vivido un premio Nobel a un cantante de folk rock. O sea, y eso es para una generación como la mía, hablando de generaciones, es una maravilla. Y que le den el premio Nobel a Dylan y que lo recoja Patti Smith y que no vaya Bob Dylan a por él, porque si hubiera ido se nos hubiera caído el mito completamente. Eso es maravilloso. Dylan es Dylan, es que Dylan son palabras mayores, pero yo tengo mucha querencia por Lou Reed, tengo querencia por ese lado además más glamuroso de Lou Reed, ese encuentro con Bowie, ese disco, ese Transformer que rompe con lo que venía haciendo y además ese cronista callejero de esa Nueva York, de todos esos bajos fondos, de ahora que estamos tanto con las leyes, la ley trans, tal, Walk on the Wild Side ya nos refleja una realidad que poca gente reflejaba. Incluso cuando estaba en la Velvet, o sea, ese maravilloso grupo que parece que era un grupo que estaba a la sombra de Warhol, pero que no necesitaba de Warhol para existir. Entonces, bueno, ¿quién quieres más, a mamá o papá? Pues no quiero a ninguno. Soy muy de Cohen. Al final, entre Lou Reed y Bob Dylan, a lo mejor me decanto por Leonard Cohen, que fue el primero que llegó a mis manos. O sea, con su primer disco, con el Songs of Leonard Cohen, que aquello para mí fue el descubrimiento total de poder. Porque yo me nutrí mucho en mis primeros años, mi primera infancia, o sea, mi infancia ya un poco ya cerca de la adolescencia, con 10, 12 años, de música anglosajona. Vivía en Lisboa, la música española allí no se escuchaba mucho, música portuguesa, aparte del fado y lo clásico, no había, y bueno, y algunos grupos.
Entonces yo al principio me crié mucho con música, claro, música anglosajona, música en inglés, y yo creo que la primera poesía de verdad que a mí me llega viene de la mano de Leonard Cohen, y cuando yo escucho esas melodías, escucho ese tipo que tampoco canta de maravilla, tampoco Dylan lo hacía, ni Lou Reed, pero que hay un mensaje, que transmiten algo y que son letras muy trabajadas y que realmente puedes conectar con ellas y puedes leerlo y puedes escucharlo. Para mí eso fue descubrir un mundo maravilloso, y fue el que, por donde luego ya me decanté de por vida. Pero no me voy a mojar por ninguno. Los quiero a todos. Oye, este disco tenía una playlist, ¿no? Sí, era una idea que a mí me gustaba mucho, eh, pero claro, al final uno tiene los gustos que tiene y no tenemos unos gustos tan mainstream, con lo cual era muy fácil haber hecho una playlist con Spotify, poder haber puesto ahí un QR en el libro, pero muchos de las citas, sobre todo con las citas que salen en el libro o con algunos poemas que tienen títulos que hacen referencia a canciones. Pero había artistas a los que yo nombro que no comulgan con este tipo de negocios, como es Spotify, por ejemplo, y no están dentro. Entonces, los Beatles no están en Spotify, etcétera, etcétera. Entonces, Tom Waits creo que tampoco está. Entonces, se me hubiera quedado un poco huérfana al no poder ponerlos a todos, y eso ya me echó un poquito para atrás, pero sí me hubiera hecho mucha ilusión, igual que el leer el libro y leer el epílogo de Felipe y volver a él, leer el libro y escuchar luego esas canciones a las que hace referencia, porque seguramente al escuchar esas canciones, como me ha pasado a mí, como me pasa, el lector o la lectora que se acerca, al escuchar luego esas canciones, podrían venirle esas reminiscencias y podría volver al libro incluso con otros ojos. Por eso utilizo mucho las citas, ¿no? Yo me he criado, y muchísima gente nos hemos criado con esas canciones, con ese Dylan que hacía referencia a otro Dylan, a Dylan Thomas o a muchos otros. Y para nosotros no teníamos internet, por desgracia, y a veces por suerte, porque nos hacía investigar mucho. Pero escuchabas una canción, hacía referencia a un libro, buscabas el libro, leías ese libro tenía una cita de un poeta, buscabas al poeta. Todas esas conexiones que te llevan de un lado a otro me han parecido siempre maravillosas, me encanta. Entonces, es un poco también la idea a mí a la hora de escribir y de poner citas o dejar pequeños guiños, o cuando en algún poema hablo del Sargento Pimienta. Todos sabemos de dónde viene el Sargento Pimienta, pero a lo mejor alguien puede coger, una persona más joven que no tiene unas referencias musicales como las mías, y decir, ¿qué carajo es esto del Sargento Pimienta? Y buscar, indagar y encontrar el Sgt. Pepper y escuchar ese disco y descubrir a los Beatles. Joder, pues a lo mejor vender más o menos libros o que la gente me lea más o menos no me daría tanta satisfacción como descubrirle a un chaval de 14 años a los Beatles, porque creo que eso le salvaría la vida, como nos ha hecho a muchos. Efectivamente. Oye, vamos a leer otro poema para cambiar ya y hablar del presente, ¿te parece? Vale, voy a leer ahora un poema que tiene una referencia cinematográfica en este caso, y que bueno, tiene mucho que ver también con una fecha que hemos pasado hace poco, con el 8M, y que bueno, que es una lucha constante que tenemos ahí y con la que yo me siento también muy, no iba a decir identificado, no quiero blasfemar en este tema, pero que estamos ahí y que tenemos que acompañar y apoyar. Este poema se llama Corre, Sarah Connor, corre. La mujer más alta del mundo se rasca la cabeza desde la nuca, hundiendo su mano bajo el pelo, y sus hombros se llenan de parásitos que brillan como luciérnagas. La mujer más gorda del mundo deja caer al suelo el sujetador, mostrando sus tetas y un par de pezones redondos, tostados y duros, que brillan como luciérnagas. La mujer más baja del mundo se sienta a los pies de la cama. Con la uña del dedo gordo de un pie, se rasca la parte de atrás de la otra pierna, y caen sobre la alfombra cutículas que brillan como luciérnagas. La mujer más flaca del mundo se lava las manos con jabón de caléndula. Al terminar, la sacude contra el espejo, difuminando su propio reflejo con gotas de agua y jabón que brillan como luciérnagas. La mujer más fea del mundo unta sus labios quemados con bálsamo de rosa mosqueta en la terraza del bar y besa una servilleta, dejando manchas magentas que brillan como luciérnagas. La mujer más guapa del mundo se cambia de compresa en el baño de la oficina, la envuelve y la tira empapada a la papelera sin tapa, donde varios tipos de celulosa, manchados de mil y una cosas, brillan como luciérnagas.
La mujer más buena del mundo se funde con la más mala, la más gorda, la más alta, la más guapa, la más flaca, la más baja y la más fea, y juntas reciben el mismo golpe, y se despedazan por el aire como luciérnagas que se escapan por los agujeros de la red del cazamariposas, para recomponerse todas en un solo cuerpo, maleable, indestructible, como el T-1000 de Terminator. Fantástico. Oye, ¿qué estás escribiendo ahora? Pues ahora estoy con varios proyectos abiertos. Siempre estoy escribiendo, estoy con un poemario que tengo casi ya acabado. Eh, Tengo otro proyecto que está cerrado, que se ya cerré, porque, bueno, como sabes, vivo en Valverde. Aquí tenemos esta peculiaridad que es la fala, esta lengua que tienen aquí. Y bueno, yo no soy nativo de aquí, de esta zona, no, pero llevo 14 años aquí. Mis hijos han nacido aquí, ellos son, como dicen aquí en Fala, son dulugal. Y es un tesoro que me parece una maravilla. A mí las lenguas me gustan mucho, todo tipo de expresión, todo lo que sea comunicarse me parece una maravilla. Entonces, bueno, con respecto a la fala, tenía yo ese sueño, ese proyecto, esa idea de hacer un poemario un poquito más diferente a mi forma, a esta forma mía de escribir, a esta forma tan más, que decíamos antes, más gamberra o más sucia o más... Y hacer un poemario más terruño, más de la zona, y con una compañera, a la que también conoces, Alicia Manso, hemos hecho un poemario, bueno, he escrito yo un poemario y ella me ha hecho la traducción a la fala, a la variante del Valverdeiro. Y uno de mis sueños es poder sacar adelante ese proyecto, que es un poemario, una edición. Yo no me iba a meter a escribir en fala, claro, tengo mucho respeto. Entonces, bueno, tengo ese poemario con su que tenemos ganas de hacer una edición bilingüe en castellano y fala que salga. Está ese otro poemario mío que tengo casi terminado, que estoy con él. Y tengo un librito de relatos también que fue un encargo de una amiga que tiene una editorial y no se atreve con la poesía. La gente no se atreve con la poesía. En el siglo XXI la gente le sigue teniendo mucho miedo a la poesía. Y me pidió que me lanzara al relato corto y la verdad es que llevo un año trabajando en ese libro que ya tengo también casi acabado y que bueno, que a esta amiga editora le ha gustado bastante y puede que en un futuro no muy lejano vea la luz también. Y aparte de eso, pues la libreta del bolsillo, el bolígrafo y todo lo que cae y todo lo que escucho y todo lo que me viene, siempre hay cosas. Claro, de hecho, te íbamos a preguntar esto, porque al cabo el seno que nos acoge es el de la Escuela de Letras, es decir, un taller más complejo y más avanzado de escritura. Y los primeros receptores de estas charlas siempre son los alumnos de la Escuela de Letras que quieren saber, pues eso, cómo anotas, cómo escribes, cómo reescribes, cómo preparas, cómo, desde lo más físico a lo más complejo. Sí, a ver, suelo siempre llevar algo donde escribir, también con el móvil, ya estamos muy acostumbrados, notas de voz, en cualquier momento te surge una idea, te viene lo que decía antes de los impulsos, escuchas una conversación, me encanta escuchar conversaciones ajenas y quedarme con pequeños destellos, hay genialidades, hay frases geniales que cazas al vuelo y que dan pie a grandes maravillas. Entonces, bueno, me gusta, funciona así, voy escuchando, voy pensando, me vienen cosas, tengo un trabajo, tengo dos hijos, no me pongo a escribir siempre que quisiera, pero bueno, también tiene su encanto, el saber distribuir tu tiempo y saber, al final escribir tiene mucho de técnica también, no todo es inspiración y bohemia, al final tienes que trabajarlo y buscar tus momentos y hay mucha técnica de por medio, claro. Pero sí, soy muy de esos impulsos. Voy copiando, voy cogiendo, voy escribiendo. Luego soy de escribir mucho. Cada vez me he acostumbrado más a escribir también en el ordenador. Anoto en sitios, pero luego traigo todo al ordenador. Hago textos, voy escribiendo. Luego me encanta sintetizar. Es un proceso que disfruto mucho. Lo que hablaba antes de escribir un poema de 20 páginas y quedarme con 4 versos. Hay quien pueda pensar qué desperdicio todo lo que voy a tirar. Para mí no, para mí ese proceso de ir sintetizando, de ir quedándote en la esencia, en lo importante, el que leas una frase y te llegue y notes ese golpe,
a mí me interesa mucho más que 20 folios. Además, el poema, esta frase maravillosa que el otro día dudaba con una compañera, creo que era de Paul Valéry, que el poema nunca acaba, ¿no? El poeta lo abandona. Al final es así. Al final podríamos estar eternamente, igual que Picasso buscando un azul, pues nosotros dándole vueltas a un mismo poema y al final lo tienes que abandonar. Claro que sí, al final se abandona, si no el poema sería interminable. Pero soy muy de trabajar eso, del sintetizar, de buscar lo concreto, lo importante, lo que hablábamos de las canciones, de enséñame, muéstrame, pero déjame que yo entre, ¿no? Esa cita con la que empieza el libro de Leonard Cohen, de todo tiene grietas y por ahí entra la luz, pues de buscar esa pequeña grieta donde entre el destello y ya creo que ese destello a cada uno le deslumbra de una manera o le molesta o le alegra el día. Eso ya al final, una vez que sale de ti, ya deja de ser tuyo, ¿no? De, va en la interpretación en el sentimiento de cada uno, diría yo. Pero sí, esa es mi forma de trabajar, escribir mucho, sintetizar mucho, darle muchas vueltas, disfruto muchísimo con eso. A veces tengo 3, 4, 5 poemas y de repente hago un compendio de todos ellos y me queda una frase. Y esa frase es la que me quedo y a lo mejor esa frase da pie a otro poema nuevo. O sea, esto es una labor a veces de mucha, alguien quien diría de mucha paciencia, pero para mí no es paciencia, soy impaciente por definición en mi vida, no me cuesta mucho esperar, pero a la hora de escribir no, a la hora de escribir me puedo enredar en un verso 3 meses y estar feliz con ello, o sea, y estar dándole vueltas constantemente y no me desespera en absoluto. Fenomenal. Oye, aunque nos hemos pasado ya de nuestro tiempo, no podemos terminar sin, aparte de que leas un último poema, sin preguntarte, lo has dicho, lo has comentado un par de veces, tu estancia en Portugal, tu vida en Lisboa. ¿Qué autores portugueses lees o has leído y te han gustado? Bueno, muchos, sobre todo poesía, si quieres, que ya que estamos hablando de poesía, yo soy, aparte de la música, aparte de la música, hay muchos músicos, la poesía, por supuesto, a ver, todos hemos leído a Saramago y tal, pero tengo especial predilección por Miguel Torga, por ejemplo. Torga, que Ujú. además estuvo nominado al Nobel varias veces, nunca lo consiguió. Miguel Torga me parece uno de los grandes poetas. Además, era muy iberista, ¿no? Este sentimiento que tenemos algunos, este iberismo, que no somos capaces de llevarlo, de convencer. Miguel Torga es uno de mis grandes referentes. Ahora contemporáneo, Walter Hugo Mae, por ejemplo, Walter Hugo Mae, me encantan unos Júdice. Y a nivel de, bueno, Filipa Leal, por supuesto, también. Por citar también mujeres, Natalia Correia, para quien no es un referente Natalia Correia, y en poesía más, aquí me voy a agarrar a una frase que dijo Saramago, comentaba, que nombraba antes, cuando hablaba de Eugenio de Andrade, que cuando le preguntaban por él no decía que era el mejor o el peor poeta. Saramago, la frase que utilizaba era: Eugenio de Andrade es el poeta de Portugal, el poeta portugués, por excelencia. O sea, desde poesía infantil hasta los versos más maravillosos de la literatura portuguesa. A mí Eugenio de Andrade, además, es de una zona aquí de Fundão, cerquita, y su abuela o bisabuela era valverdeña, con lo cual tiene Ah, mucha conexión aquí con Valverde, Eugenio de Andrade, y es una figura muy desconocida, muy desconocida. Bueno, pero creo que en España, en general, la literatura y en general, creo que las artes, en muchos más ámbitos, pero en el arte portugués, en España son grandes desconocidos para la mayoría y tenemos maravilla. Al final conocemos a Saramago porque se vino a España a vivir. no, pero, es decir pero que, bueno, no, que sí. Eugenio Andrade, que, entre otras cosas, divulgó en España Ángel Campos, una traducción en Galaxia Gutenberg, ¿verdad? Sí. Efectivamente, Ángel Campos, sí, señor. Y bueno, pues son referentes que tengo, son los referentes así más importantes. Luego, bueno, pues también mucha poesía nueva que sale cada vez que voy. Yo estoy muy cerquita de Portugal, cruzo la frontera, a diario me cojo el coche y me voy a tomar un café. Estoy a 15 minutos del primer pueblo, de Penamacor. Y bueno, pongo el oído, pregunto, siempre intento buscar qué cositas nuevas están saliendo, la prensa portuguesa, las revistas portuguesas. Estoy siempre muy,
intento estar al día porque surgen muchísimas cosas. Pero bueno, estos que te he citado son así los referentes como más importantes que tengo de la literatura, en cuestión de poesía. Luego hay más literatura portuguesa que también sigo. Y luego, claro, todos tenemos un referente, pero creo que a nivel internacional, quien ama la poesía y quien alguna vez ha escrito algo o ha leído algo, no puede sentir verdadera devoción por Fernando Pessoa, porque Pessoa es Pessoa y Pessoa está ahí. De hecho, sin ánimo de ser pretencioso, uno de los juegos que yo pretendo y que pretendía es seguir o dar una continuación a una voz propia, esa voz, ese yo poético que creo que debe estar presente, que está presente en todo el libro de temperamentos básicos, pero esos temperamentos también juego con ellos como una forma de heterónimos, ¿no? Como en cada temperamento se diferencia de otro y los poemas los podemos diferenciar. No sé si se llega a concebir esa idea de es el mismo yo poético, es el mismo la misma voz la que está escribiendo, pero no es el mismo. Va cambiando en cada uno de esos apartados de los temperamentos y es un juego con esos heterónimos de Pessoa también, que la gente conoce a 3 o 4, pero tenía decenas y decenas de heterónimos. Pero bueno, Pessoa Oye, siempre pues, estará ahí. Pessoa fenomenal. es... La verdad es que llevamos ya casi una hora y no podemos estar tanto tiempo, pero sí podemos despedirnos con un poema. Vale, perfecto. Pues yo creo que para terminar voy a leer el último poema antes de la hidden track, que es la parte de recapitulación, que se llama Casa y tiene una pequeña nota ahí, Lucas 15, que hace referencia a las parábolas de estas referencias bíblicas que nos gustan tanto, las parábolas de la redención, que escribió Lucas, el hijo pródigo, las monedas perdidas, la oveja descarriada, que me parece que tiene mucho significado, ¿no? Y que son parábolas que tienen mucho que ver con el ser humano, con esa redención nuestra constante que estamos buscando. El poema se llama Casa. En los olivares de un espejismo eterno se agrieta el árido aliento de mi voz y no sopla el viento. Tolvanera de tiza. El sol me ciega, reflejado en la hijuela de espejos. Retumba incesante el rumor malicioso del riachuelo que se secó. La carretera llena de erizos aplastados serpentea en la eterna perífrasis de mi redención. Siempre un plato de comida reciente, cubiertos grabados con mi nombre. Mi cama abierta y mi barco pirata quemado antes de carnaval. Pistolas y machetes, y todas las noches que no puedo recuperar. Vuelvo a casa y, sin embargo, no me siento tan mal. Fantástico, muchísimas gracias. Tente Garrido, Temperamentos Básicos, está ya en distribución, en venta en librerías, en todos tus libros, en Amazon, pero preferimos librerías, ¿eh? Sí, Y por bueno, favor. muchísimas gracias, Tente. Creo que hemos pasado una tarde estupenda contigo y sobre todo con tu obra. Y bueno, pues con nuestro agradecimiento una vez más a UPEX, a la Escuela de Letras de Extremadura, nos volvemos a ver dentro de una semana con algo muy diferente, pero también una novedad de la editora, Dominios del Olvido, una novela que ahonda en la memoria, en el pasado reciente, que es también un thriller y que ha escrito Juan Antonio Paniagua, que estará con nosotros. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.